Mis queridos hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. A cada uno de ustedes reciban un saludo cordial de parte de mi familia hacia cada uno de ustedes, esperando en Dios que cada uno de ustedes esté bien en sus casitas, ¿no es cierto? En esta cuarentena que nosotros tenemos, pero aún así deseando las más ricas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes, ¿ya? Y como dice su palabra, alégrese y gócese, porque hoy es un nuevo día que Dios nos ha regalado. Así que nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Así que alegraos, hermanos, ya llegará el día en que nos volveremos a encontrar en nuestra casa para celebrar juntos nuevamente un culto hermoso como lo solíamos hacer antiguamente, ¿ya? Hoy día, hermanos, vamos a tratar un tema muy relevante para nosotros, los cristianos, que de alguna manera está en nosotros, está en nuestro ADN, podríamos decirlo de esa manera, para que se pueda entender. Y que muchos se han olvidado que fuimos comprados a un precio muy alto. Un sacrificio, dice la Biblia, único y perfecto. ¿Y por qué digo que está de alguna manera en nosotros, en nuestro ADN? Porque cuando decidimos por Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como suficiente Salvador, de alguna manera, de parte de Dios recibimos algo especial, una transfusión, ¿ya? Como una transfusión de sangre, pero de alguna manera su espíritu mora en nuestra vida. Por lo tanto, en nuestro corazón, en nuestra carne, en nuestro ser completo, hay un cambio de actitud, hay un cambio de mentalidad. Empezamos a pensar de manera distinta, empezamos a tener misericordia. ¿Y por qué? Porque de alguna manera Dios viene a nuestra vida y comienza a cambiar lo malo y a sacar lo malo de nuestro corazón. El viejo hombre comienza a morir y comienza a reinar Cristo en nuestra vida. Dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. O sea, de alguna manera su ADN corre por mis venas, por mi cuerpo completo. Y es por eso que no debemos olvidar que ser hijo de Dios es uno de los privilegios más grandes y nobles que puede existir. Debemos sentirnos orgullosos de recibir de alguna manera este tremendo grado de honor, ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué implica esto, hermano? ¿Qué implica el ser cristiano? ¿Qué implica el ser evangélico? O como usted quiera llamarle. ¿Qué implica? Implica y consiste en no quedarse solamente en aceptar a Cristo y listo. Esto conlleva un esfuerzo, conlleva algo mucho más importante. Seguir a Cristo significa ser como Él. Dice, ser imitadores de mí, como yo soy de ¿quién? De Cristo. Jesús siempre obedeció a su Padre, porque esto era agradable. Seguir a Cristo significa, hermanos, que en cada decisión, en cada sueño, Cristo debe estar presente para que Él sea glorificado en todo. Seguir a Cristo significa de alguna manera aplicar las verdades, las que aprendemos en su palabra, ¿ya? Y vivir conforme a ellas, ¿ya? Yo siempre digo, todo lo que todo lo que haces, dice la Biblia, primero hacerlo para el Señor. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que agradar a Dios en todo. Eso significa, ¿hago esto o hago esto otro? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Haría esto o haría esto otro? Siempre tenemos que buscar su voluntad para agradarle en todo. Es como que si Jesús caminara de alguna manera físicamente al lado mío, ¿Dios iría a ese lugar? ¿Dios haría eso? Jesús haría eso. De esa manera tenemos que vivir como si Cristo viviera de alguna manera pegadito a nosotros. Si usted mira esta sociedad y analizamos cómo está hoy día este mundo, nos podemos dar cuenta que el libertinaje, la maldad, la idolatría, los deseos pecaminosos de alguna manera se apoderaron de todo. De la televisión, las películas, la educación, las leyes, las novelas, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera podríamos decir que esta sociedad, hermanos, hoy día está en crisis. Y lo hemos podido ver. Lo hemos podido ver así como en los tiempos de Noé, como dice la Biblia, donde a lo bueno llamaban malo, donde todo estaba desordenado. Así será el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Por eso, hermano, usted tiene que estar firme en la roca que es Cristo.
Y mi pregunta es, en este tiempo, usted como cristiano, ¿cómo está parado? ¿Cómo usted está viviendo como cristiano este tiempo? Este tiempo donde todo está en crisis. Nuestra sociedad, los pensamientos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo está parado usted en estos momentos? La Biblia dice que de alguna manera estamos de paso por este mundo. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra tierra, nuestro mundo es la patria celestial. Esa es nuestro final. Ahí nosotros empezamos a vivir ya finalmente con Cristo. Pero mientras estemos acá en la tierra, ya tenemos que comportarnos como tal, como honrar ese nombre que es ser llamados hijos de Dios. Ese cargo noble que tenemos que honrarlo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. O sea, no nos acostumbremos, hermanos, a lo que este siglo, este mundo nos está ofreciendo. Al contrario, vayamos en contra de la corriente, demostremos realmente que nosotros nos renovamos, que somos renovados de una manera diaria. Y dice la Biblia que de alguna manera comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Lamentablemente esta crisis ha llegado a la iglesia de Cristo. Voy a hablar en iglesia en general, no específicamente nuestra iglesia acá en Puerto Montt, sino que a nuestra iglesia en general. A tal punto, hermanos, que ya predicar de Cristo en algunas iglesias se ha transformado, prácticamente ha pasado a un tercer y cuarto plano. No hay una importancia de predicar el verdadero evangelio de Cristo. Muchos se han dedicado a predicar otras cosas, el evangelio de la prosperidad y tantas otras cosas. Han desvirtuado realmente el evangelio de Cristo, que es la cruz, que es para qué vino Cristo a morir a la tierra por nosotros. Vino a darnos paz, nos vino a dar vida eterna. Y como resultado, hermano, es que vemos a iglesias, y me refiero a personas, recuerde que nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, pasamos a ver este tipo de gente con falta de interés en crecer espiritualmente, falta de interés en crecer en la búsqueda de oración, en la búsqueda de su palabra. Incluso crece el deseo de no congregarnos. Y en algunos aspectos más importantes, y en algunos casos, hermanos, y es el tema central que vamos a tocar hoy día, muchos pierden la seguridad de ser salvos. ¡Wow! La seguridad de ser salvos. Si hoy día yo le preguntara, hermano, o amigo que usted me está viendo por la televisión o por el celular, no sé, si hoy día usted llegara a morir, ¿usted está seguro que se va a la presencia del Señor? Si está seguro, amén, hermano, amén. Pero hay muchos cristianos, muchos que se hacen llamar hijos de Dios, que aún no tienen seguridad de esa salvación. Y es lo que quiero que veamos en Juan 5:24. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchos hoy dudan si son salvos o no. La Biblia es muy clara en esto. La Biblia dice que el que tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué vendría siendo la salvación? La salvación viene siendo un pacto entre usted y Dios, y ese pacto le trae una seguridad y consiste en una vida con duración infinita, junto a Él, la cual tiene un comienzo instantáneo en esta vida, o sea, en el hoy, y dura para siempre. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón y asume que es un pecador y que Cristo vino a morir por usted en la cruz del Calvario
Y cuando usted entrega su vida, que Dios gobierne su vida y su corazón, usted dice en la Biblia que pasa de muerte a vida. Usted pasa a ser hijo de Dios. Y cuando usted pasa a ser hijo, tiene vida eterna. Qué precioso regalo, hermano. Qué precioso regalo nos da Dios. ¿Qué es la vida eterna entonces? Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no puede tener esa dádiva, ese regalo gratuito de la vida eterna sin Jesucristo. Es imposible, hermano. Es imposible. Este regalo se encuentra irrevocablemente unido a una relación personal con Jesucristo. ¿Me entendió bien? Este regalo de la vida eterna se halla y se encuentra irrevocablemente en una unión estrecha, en una unión, en una relación personal con Jesucristo. Y esa relación personal con Jesucristo se halla únicamente cuando usted acepta a Cristo en su corazón. Querida visita, querido amigo que usted está escuchando quizás este mensaje, uno puede hacer muy buenas cosas, muy buenas obras, ser una muy buena persona, como dicen, ¿ya? Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que todas esas cosas pasan a un segundo plano. No valen nada. Aquí lo que vale es ser hijos de Dios. ¿Y cómo yo soy hijo de Dios? Vuelvo a repetir, aceptando a Cristo en mi corazón, reconociendo que Él vino a esta tierra, murió, que resucitó, ¿ya? Y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, y que yo lo acepto en mi corazón como suficiente Salvador. Pasamos a ser hijos de Dios y pasamos de manera instantánea de muerte a vida. Dios quiere que tengamos esa seguridad plena, que somos hijos de Dios, que pasamos de muerte a vida y somos sellados por su Espíritu Santo, somos marcados como propiedad de Él. Somos marcados como propiedad de Él. ¿Sabe, querido hermano y amigo? La mayor razón por la cual muchos cristianos piensan que de alguna manera su salvación fue hipotecada, que su salvación está pendiente de un hilo, ¿no es cierto?, pendiendo de un hilo, es simplemente por el pecado que mora en cada uno de sus corazones. El pecado de alguna manera es la violación a la ley de Dios. Y este obstruye de alguna manera mi seguridad. Viene esa sensación cuando uno peca, cuando uno erra, cuando uno comete un error, viene esa sensación de alejamiento. De alguna manera el pecado te separa de Dios. Pero Dios no se olvida de ti, no se olvida de nosotros. Dios es un Dios de misericordia, dice su palabra, que Dios renueva su misericordia para nosotros todos los días. Por algo el Señor dice: confiesa tus pecados y yo los perdonaré, dice su palabra. Sentimos que somos indignos, que no tenemos una segunda oportunidad. Y ese pecado, como consecuencia, de alguna manera hace sentirnos que quedamos fuera, que perdimos esta salvación o esta seguridad de ser salvos. De modo que muchos cristianos, por estar en esta situación, dudan de alguna manera de su seguridad. Y se olvidan que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios y somos hijos eternamente. Seremos hijos. Y Jesús será nuestro abogado eternamente hasta que Él venga por nosotros. En Jesús ya no estamos condenados. En Jesús ya no hay condenación. Juan 1:9 dice: porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la cruz del Calvario, Cristo se llevó todos nuestros pecados pasados, los presentes, incluso mis pecados futuros. El Señor ya los pagó en la cruz. Pero lo que quiere el Señor es que dice que si confesamos, cuando usted confiesa, hay una relación, hermanos, esa relación con Jesucristo. Nuevamente quiero que leamos Juan 5:24,
porque aquí vamos a encontrar tres principios preciosos, preciosos hermanos, para que usted y yo cada día estemos seguros que si Cristo viene, nos vamos con Él. Que si Cristo viene, mi salvación está segura en Cristo Jesús. Dice su palabra, Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera parte dice, el que oye mi palabra, oír. Es lo mismo que leer, estudiar, escuchar la palabra de Dios. Este es el principio de una seguridad en Cristo. Oír. Oír. Y el oír dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si conocemos las Escrituras, si no conocemos las Escrituras, tampoco sabríamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la fe ciertamente crece en nosotros mediante la lectura de su palabra y mediante la escucha de su palabra. Sin fe dice la Biblia que es imposible agradarle. Por lo tanto, tenemos que leer la Biblia. El oír, el escudriñar las Escrituras, de alguna manera nos da más firmeza en lo que Cristo ha prometido para nosotros, que son muchas promesas. Te invito, hermano, te invito a leer la Biblia. El que oye mi palabra, el que la escudriña, el que la atesora, el que la entiende, el que la atesora como algo especial, tiene un principio hermoso, hermanos. Tiene una base preciosa, no solo en seguridad de que cuando venga Cristo se va con Él, sino que de alguna manera nuestra vida terrenal, en este pasar, va a ser aún mejor. El que oye mi palabra, el que la escudriña, el que se alimenta cada día. Segundo verbo, y cree el que me envió. Creer. Cuando conocemos la palabra de Dios, somos bienaventurados porque vamos por buen camino. Pues el que cree no es condenado. Juan 3:18. Veamos qué dice Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando usted cree, ya no es condenado. Amén. Si crees de todo tu corazón, entonces esa actitud de creerle a Dios te lleva a hacer algo. ¿Hacer qué? Y aquí viene el tercer verbo. Lo que leíamos y conversábamos hace poquito. Creer en Dios significa comportarse como tal. Cuando tú pasas a ser hijo de Dios, tienes ese cargo noble, esa esencia que Dios coloca en tu vida, de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tiene que notarse. ¿El hacer qué? El hacer la voluntad de Dios. El agradar a Dios en todo. El oír su palabra. El creer en lo que Dios te dice y también en el hacer. Hoy día, hermanos, Dios quiere que tengas esa convicción y esa seguridad de que cuando recibes a Dios en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón, pasas de muerte a vida y automáticamente dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna. Esa seguridad tienes que tener, hermano. El pecado te puede remover un poquito el piso, quizás, pero abogado tenemos en el cielo. Y Jesucristo es nuestro abogado eterno hasta cuando Él venga. El Señor te bendiga, el Señor ponga esa seguridad en tu vida de que somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos esa salvación gratuita que Dios ha prometido a todos los que le aman y a todos los que de alguna manera honran su nombre y le han aceptado como hijo. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este precioso tiempo que hemos vivido, donde tú nos confirmas, Señor, tus promesas, donde tú, Padre Celestial,
colocas algo, Dios mío, Señor, en nuestras manos, un regalo precioso, el regalo de la salvación. Dios mío, en que tengamos la seguridad y la convicción, Padre Celestial, que cuando tú vengas, nos vamos contigo. O si un día, Señor, tenemos que partir de este mundo, nuestra seguridad es que nos vamos contigo, porque así lo dice tu palabra. Hemos creído, Señor, en tu palabra. Hemos creído que tú, Padre Celestial, has mandado a tu Hijo Jesucristo para que muera por esta humanidad, que al tercer día resucitó. Y Padre, y tú hoy día estás sentado a la diestra de Dios Padre. En ese Dios creemos. Y ese es el Dios que nos da la seguridad de que si hoy partimos de este mundo, nos vamos contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.